¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que parece inofensivo realmente lo es? A veces, prácticas populares esconden raíces espirituales que pasan desapercibidas. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 6:14. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Esta pregunta nos abre los ojos a una verdad que muchos prefieren ignorar. No todo lo que se presenta como bueno viene de Dios. Hoy exploraremos un tema crucial para la vida espiritual, la oscura verdad del yoga y lo que representa en el mundo espiritual. Te mostraremos cómo esta práctica, lejos de ser solo un ejercicio físico, puede comprometer tu relación con Dios y abrir puertas peligrosas. Prepárate para ver más allá de lo superficial y comprender la verdadera naturaleza de lo que muchos han normalizado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A veces lo que parece inofensivo puede esconder el lazo más peligroso. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que el mundo promueve como saludable realmente es compatible con la fe que profesas? En un mundo donde la verdad se mezcla con la mentira, es más urgente que nunca examinar todo bajo la luz de la palabra de Dios. El yoga, esa práctica aparentemente inofensiva de estiramientos y respiraciones profundas, se ha infiltrado en nuestra cultura, nuestras escuelas, incluso en algunos círculos de fe, presentándose como una herramienta de bienestar físico y mental. Pero la Escritura nos advierte claramente en 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando empezamos a ver el yoga, no con ojos culturales, sino espirituales, entendemos que su raíz no es neutral y que participar de sus prácticas nos lleva sin saberlo a tocar lo prohibido. El origen del yoga no puede separarse de su propósito espiritual. Surgido en la India hace más de 5.000 años, el yoga nació como un camino para la unión con lo divino, pero no con el Dios verdadero. El término mismo yoga proviene del sánscrito yuj, que significa unir o yugar. No se trataba simplemente de unir cuerpo y mente, sino de unir el alma humana con Brahman, el alma universal de las religiones orientales. Desde su misma raíz, el yoga es un acto de devoción religiosa hacia dioses que la Biblia define claramente como ídolos, falsos dioses que no salvan ni redimen. En Éxodo 23, el primer mandamiento establece: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es opcional, no es negociable. Dios demanda una fidelidad completa y cualquier práctica que tenga su raíz en otro Dios, en otro espíritu, es una abominación ante sus ojos. Muchos cristianos, llevados por la ignorancia o el deseo de encajar en un mundo cada vez más relativista, aceptan la idea de que el yoga puede ser solo ejercicio físico si se eliminan los cantos y las prácticas explícitas. Pero, ¿puede un árbol malo dar buenos frutos? Jesús fue claro en Mateo 7:18. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Si la raíz del yoga es idolatría, el fruto, aunque se disfrace de salud y relajación, sigue llevando consigo su esencia corrupta. No importa cuán buenas intenciones tengamos, si participamos en algo dedicado desde su origen a deidades paganas, estamos abriendo la puerta a influencias espirituales contrarias a la voluntad de Dios. La práctica del yoga no es solo cuestión de movimientos corporales. Cada postura, cada mudra, gesto de las manos, cada técnica de respiración llamada pranayama está diseñada para abrir el cuerpo y la mente a realidades espirituales invisibles.
No se trata solo de estirarse o fortalecer músculos. Se trata de preparar al practicante para un despertar espiritual que, lejos de acercarlo al Dios de la Biblia, lo introduce en caminos de oscuridad disfrazados de luz. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántas veces, buscando paz o sanación, terminamos abriendo puertas que nunca debimos tocar? La historia del pueblo de Israel está llena de ejemplos donde su error no fue necesariamente abandonar por completo a Yahvé, sino mezclar su adoración al verdadero Dios con prácticas paganas. En el libro de Reyes vemos cómo el rey Acaz, influenciado por las culturas extranjeras, trajo al templo de Dios un altar pagano. 2 Reyes 16, 10, 12. No dejó de ofrecer sacrificios a Jehová, pero quiso añadir algo más, creyendo que no pasaría nada malo. Esa mezcla, ese sincretismo provocó la ira de Dios y la ruina de su reino. Hoy no es diferente. Cuando mezclamos la fe pura en Cristo con prácticas que honran a otros espíritus, aunque no lo hagamos conscientemente, caemos en el mismo error fatal. Muchos testimonios reales confirman lo que la Biblia ya nos enseña. Personas que comenzaron a practicar yoga como ejercicio, pronto se encontraron atrapadas en una espiritualidad confusa, sintiendo una energía que no podían explicar, experimentando sueños perturbadores, ataques de ansiedad inexplicables o un alejamiento gradual de la fe. No lo reconocieron de inmediato porque el enemigo actúa de manera sutil, poco a poco, sembrando duda, tibieza y finalmente una frialdad mortal en el corazón. Hebreos 3:12 advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cada paso hacia prácticas contrarias a la palabra de Dios es un paso que nos aleja de su presencia. El yoga, desde su esencia, no busca simplemente ejercitar el cuerpo. Su meta final es el moksha, la liberación del ciclo de reencarnaciones, según el hinduismo. Para lograrlo, el practicante debe reconocer que su individualidad es una ilusión, que su verdadero yo es parte de ese todo cósmico que ellos llaman Brahman. Esto es diametralmente opuesto al mensaje del Evangelio, donde cada alma es creada única, amada individualmente por Dios y llamada a la sabianta a la salvación personal a través de Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús declara de manera inequívoca: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por unificación cósmica, no por técnicas humanas, solo por Él. La gravedad del yoga no radica en si se hace en un gimnasio o en una clase secular. La gravedad está en que toda su estructura está diseñada para llevar al alma humana a una conexión espiritual fuera del pacto con Dios. Aún si se eliminan los cantos o se evita hablar de chakras o energías, el cuerpo mismo, colocado en posturas devocionales, actúa como una ofrenda involuntaria a entidades espirituales ajenas. La Biblia enseña que incluso nuestros cuerpos deben ser presentados como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. ¿Cómo entonces podemos ofrecer nuestro cuerpo a posturas dedicadas a ídolos? La trampa del yoga es doble. Primero, se presenta como algo bueno, útil y deseable. Luego, una vez dentro, empieza a moldear el entendimiento espiritual del practicante, alejándolo lenta pero inexorablemente de la verdad bíblica. Tal como Eva fue seducida en el Edén, no por algo evidentemente maligno, sino por algo que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, Génesis 3:6. Así hoy millones son seducidos por la apariencia de salud y sabiduría que el yoga promete. Pero al igual que el fruto
prohibido, su final es muerte, no vida. El apóstol Pablo nos advierte claramente en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No se trata solo de caer en errores doctrinales evidentes. A veces basta con abrirse a prácticas ajenas al Espíritu de Dios para caer en una apostasía lenta y peligrosa. El yoga, con su envoltorio atractivo, es una de esas puertas disimuladas. Quizá alguien diga, yo practico yoga pero pienso en Dios mientras lo hago. Sin embargo, la Biblia no nos llama a adaptar las prácticas paganas para nuestro uso. Nos llama a separarnos de ellas. En 2 Corintios 6 está escrito: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación es una señal de amor y obediencia, no de legalismo. Dios no necesita que modifiquemos costumbres paganas para adorarlo. Él nos llama a caminar en espíritu y en verdad. En el fondo, el yoga ofrece una falsa solución a necesidades genuinas. Muchos buscan en el yoga la paz que solo Cristo puede dar. Anhelan descanso emocional, sanidad interior, propósito. Pero ninguna técnica humana puede suplir el vacío del alma. Solo Jesús puede decir, como en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No a través de posturas, no a través de respiraciones, sino a través de una relación viva con el Dios verdadero. Es crucial entender que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Efesios 6:12. Detrás de prácticas como el yoga, por más decoradas que se presenten, hay realidades espirituales que buscan desviar el corazón del creyente. No es una guerra visible, es una batalla sutil, una infiltración progresiva en el terreno de nuestra mente y espíritu. Y si no somos sobrios y vigilantes, como nos exhorta 1 Pedro 5:8, podemos ser presas fáciles de un enemigo que sabe camuflarse de salud, bienestar y progreso personal. La Biblia no nos deja sin herramientas. Nos llama a renovar nuestra mente, Romanos 12:2. A ser llenos del Espíritu, Efesios 5:18. A poner toda nuestra confianza en Dios y no en técnicas humanas. Mientras más tiempo pasamos en su presencia, más claros son nuestros discernimientos. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, no nos lleva a métodos paganos para alcanzar paz. Nos lleva a la cruz, nos lleva a la palabra, nos lleva al corazón de Dios. Si hoy practicas yoga y eres cristiano, esta es una oportunidad de reflexionar profundamente. No desde la culpa o el miedo, sino desde la verdad y la convicción. Dios no quiere solo una parte de ti, quiere todo tu corazón, todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu espíritu. Él es celoso, no porque sea inseguro, sino porque sabe que apartarse de Él es caminar hacia la muerte. En Deuteronomio 30:19, Dios nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy la elección sigue estando frente a nosotros. Elegir la vida significa renunciar a toda práctica que pueda contaminarnos espiritual o físicamente, aunque el mundo la celebre. Significa confiar plenamente en que todo lo que necesitamos está en Cristo y no en filosofías humanas ni en métodos ajenos a la verdad revelada. No podemos caminar en dos caminos a la vez, no podemos servir a dos señores, no podemos beber de dos fuentes. Debemos decidir cada día ser un pueblo apartado, santo, celoso de buenas obras, lleno del Espíritu Santo, guiado solo por la voz del buen pastor. Jesús nos advierte en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. Si sientes que hasta hoy has caminado en la ignorancia, no temas. Dios extiende su mano de gracia. Solo Él puede romper todo lazo que haya sido abierto por prácticas ajenas a su voluntad. Solo Él puede restaurar la paz verdadera que nada ni nadie más puede ofrecer. Solo Él puede llenar tu alma de esa plenitud que no se encuentra en estiramientos, sino en rendición total a su amor incondicional. Hoy es el día para volver a la fuente pura. Hoy es el día para cerrar puertas. Hoy es el día para elegir la vida. Cuando hablamos del yoga, es imposible ignorar un elemento esencial que muchos prefieren minimizar. Los mantras y las posturas no son simples accesorios o ejercicios físicos, son actos espirituales deliberados. Cada movimiento y cada palabra repetida durante la práctica del yoga tiene un significado profundo que se pierde cuando observamos solo la superficie. La Escritura nos enseña en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece inocente, lo que parece un simple ejercicio, puede estar conduciendo al alma por senderos espiritualmente mortales. El mantra no es una simple palabra bonita que ayuda a relajarse. En el yoga, los mantras son invocaciones a deidades hindúes, espíritus y fuerzas espirituales ajenas al Dios vivo. No importa si el practicante entiende su significado o no. Al recitarlos, está rindiendo tributo y abriendo su ser a lo que esas palabras representan. Jesús advirtió sobre el peligro de las repeticiones vanas en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El mismo principio aplica aquí. La repetición de sonidos sagrados sin conciencia, o peor aún, con desprecio por su carga espiritual, no es vista como inocente en el mundo invisible. Entre los mantras más populares está el famoso Om, considerado el sonido primordial del universo en las tradiciones hindúes y budistas. No es una palabra cualquiera. El Om es un símbolo sonoro de Brahman, el absoluto impersonal, la conciencia universal. Al pronunciarlo, uno no solo vibra físicamente, sino espiritualmente. Se alinea a un sistema de creencias completamente contrario a la revelación bíblica de un Dios personal, santo y separado de su creación. Isaías 45:5 declara: yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No existe energía cósmica que se compare o iguale al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todo intento de conectarse con un todo impersonal constituye una rebelión espiritual contra el único Dios verdadero. Cada postura del yoga tampoco es neutral. Las posiciones del cuerpo, conocidas como asanas, fueron diseñadas originalmente como actos de adoración a diferentes deidades hindúes. No se trataba de gimnasia, sino de rendir homenaje. Cuando alguien adopta estas posturas, aunque las llame ejercicio o estiramiento, su cuerpo diseñado para ser templo del Espíritu Santo, primera carta a los Corintios 6, 19, 20, está asumiendo involuntariamente formas de veneración pagana. El cuerpo no es meramente biología, el cuerpo habla. Y cuando adopta ciertas posturas diseñadas para invocar poder espiritual, está participando en un acto espiritual, lo reconozca o no. La Biblia muestra con claridad que la postura corporal tiene un significado espiritual. Cuando Daniel oraba, se arrodillaba, Daniel 6:10. Cuando los ancianos del Apocalipsis adoraban al Cordero, se postraban rostro en tierra, Apocalipsis 5:14. Incluso el enemigo lo sabe, pues cuando tentó a Jesús en el desierto, le pidió un acto físico de postración. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. Satanás no pedía solo palabras, pedía una postura, una manifestación externa de sumisión. Cada gesto, cada postura tiene poder espiritual.
Entonces, ¿cómo podríamos pensar que adoptar posturas creadas para venerar a Shiva o Vishnu sería irrelevante para nuestra fe? El yoga enseña que ciertas posturas abren chakras o centros de energía espiritual dentro del cuerpo. Según estas enseñanzas, liberar y alinear estos chakras permitiría alcanzar un mayor nivel de iluminación espiritual. Sin embargo, el concepto mismo de chakras es profundamente incompatible con la Biblia. No existen centros ocultos de energía en nuestro cuerpo esperando ser desbloqueados. No somos dioses en potencia que necesitan despertar un poder latente. Somos criaturas caídas que necesitan redención por la sangre de Jesucristo. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No necesitamos liberar energía. Necesitamos ser vivificados por el Espíritu Santo. Adoptar una postura de yoga, incluso en ignorancia, no borra la carga espiritual que esa postura lleva. La ignorancia no protege. En el Antiguo Testamento Dios castigaba al pueblo de Israel cuando participaba en ritos paganos, aun si alegaban no conocer plenamente su significado. En 2 Reyes 17:15 leemos: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había presenciado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Al seguir prácticas paganas, aunque las rebauticen o redefinan, terminan alejándose de Dios y acercándose a la vanidad y al vacío espiritual. La verdadera adoración no puede ser accidental ni inconsciente. Jesús enseñó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esto implica conciencia, verdad, pureza. No podemos separar cuerpo y espíritu, como si lo que hacemos físicamente fuera irrelevante para nuestra relación espiritual con Dios. En Romanos 12:1 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Si el cuerpo es ofrecido en posiciones de adoración pagana, aunque sea bajo el pretexto de ejercicio físico, no puede simultáneamente ser ofrecido como sacrificio santo ante el trono de Dios. En la cosmovisión bíblica la palabra es poderosa. Dios creó el mundo por su palabra, Génesis 1. Jesús es la palabra hecha carne, Juan 1:14. La proclamación verbal tiene un peso espiritual tremendo. Por eso, repetir mantras cuyo origen y propósito son invocar entidades ajenas a Dios no puede ser un acto neutro. No importa si alguien lo hace solo como parte de una rutina de relajación. A nivel espiritual está participando en algo que va en contra de la adoración exclusiva que Dios exige. El enemigo siempre ha intentado ofrecer atajos espirituales. Desde el principio ha tentado al hombre con fórmulas, rituales y caminos alternativos que prometen paz, poder o conocimiento sin necesidad de obediencia a Dios. El yoga, a través de sus mantras y posturas, promete calma, fuerza, sanidad y despertar espiritual. Pero estas promesas son un eco de la primera mentira: seréis como Dios. Génesis 3:5. La verdadera vida no se encuentra en técnicas ocultas ni en energías interiores, sino en Jesucristo, quien dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aceptar posturas o palabras consagradas a ídolos es comprometer la pureza de nuestro culto a Dios. El apóstol Pablo enseña que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Primera carta a los Corintios 10:20. Aunque alguien piense que está simplemente repitiendo un sonido inofensivo o adoptando una postura para estirar sus músculos,
En el mundo espiritual su acción es vista de manera diferente. No podemos unirnos a prácticas dedicadas a lo impuro y esperar permanecer en pureza ante Dios. El yoga, lejos de ser un ejercicio neutro, es un camino sutil hacia una espiritualidad alternativa que busca desplazar el evangelio de la gracia por la autoiluminación humana. Cada mantra, cada asana, cada respiración profunda diseñada para despertar energías internas es un paso más hacia un alejamiento de la dependencia total en Cristo. La Biblia no nos llama a activar nuestro potencial interior, nos llama a morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Gálatas 2:20. Es urgente discernir estos peligros con la seriedad que merece. No basta con buenas intenciones, no basta con ignorar los orígenes. En Oseas 4:6 se nos advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El desconocimiento no exime de las consecuencias espirituales. Participar de prácticas espirituales ajenas al Evangelio, aunque sea bajo el ropaje de modernidad o salud física, tiene efectos reales en el alma. El pueblo de Dios está llamado a ser apartado, a no conformarse al presente siglo, Romanos 12:2, a no tocar lo inmundo, 2 Corintios 6:17, a no comprometerse con el sistema del mundo que sutilmente disfraza el pecado de virtud. No somos llamados a adaptar prácticas del mundo para nuestro beneficio. Somos llamados a vivir radicalmente diferentes, ¿no? Como luz en medio de las tinieblas, Mateo 5:14-16. Cada vez que un creyente se postra en una posición diseñada para honrar a una deidad falsa, aunque no invoque conscientemente su nombre, se expone espiritualmente. Cada vez que repite sonidos sagrados de otra religión, aunque no comprenda su significado, permite que puertas espirituales se abran. La guerra espiritual es real y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Hoy más que nunca es vital que el pueblo de Dios se mantenga firme, no buscando soluciones humanas para necesidades espirituales, sino abrazando con todo el corazón la suficiencia de Cristo. No necesitamos vibraciones, no necesitamos chakras, no necesitamos energía cósmica, necesitamos la sangre de Jesús, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Todo lo demás es sombra y engaño. El yoga, a través de sus mantras y posturas, invita a participar en un culto extraño disfrazado de bienestar. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Su llamado sigue siendo claro: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. La búsqueda de poder espiritual ha sido desde tiempos antiguos uno de los anhelos más intensos del ser humano. En ese deseo de tocar lo trascendente, muchos han caído en caminos que prometen iluminación, pero terminan esclavizando el alma. Dentro del yoga, uno de los conceptos más peligrosos es el de la energía Kundalini. Se presenta como una fuerza dormida en la base de la columna vertebral que, al ser activada mediante prácticas específicas, supuestamente conduce a una expansión de la conciencia y a una unión mística con el universo. Sin embargo, detrás de esta promesa se esconde una realidad espiritual completamente contraria a la que enseña la palabra de Dios. La Biblia es clara al enseñarnos que toda verdadera vida espiritual proviene exclusivamente del Espíritu Santo. Jesús prometió en Juan 14:16-17 que enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, para habitar en nosotros y guiarnos a toda verdad. No existe en la Escritura ninguna enseñanza sobre una energía latente en el cuerpo humano esperando ser despertada. No hay mención de serpientes dormidas, chakras, ni fuerzas internas que necesiten ser activadas para alcanzar una mayor comunión con Dios. El nacimiento espiritual que Jesús enseña en Juan 3 es obra soberana del Espíritu, no de técnicas humanas.
La representación de la Kundalini como una serpiente enroscada no es casual. En Génesis 3, la serpiente es el símbolo de la rebelión, el engaño y la caída. No es coincidencia que en las tradiciones ocultistas y orientales la serpiente sea vista como portadora de conocimiento y poder. Lo que en la palabra de Dios es presentado como símbolo de maldición, en estas prácticas se eleva como un ideal a alcanzar. En Apocalipsis 12:9 se nos revela que el gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Toda doctrina que exalte a la serpiente como fuente de poder espiritual no puede venir de Dios. El despertar de la Kundalini se describe en términos de experiencias místicas intensas, visiones, movimientos incontrolables del cuerpo, estados alterados de conciencia, sensaciones de éxtasis. Sin embargo, cuando contrastamos estas manifestaciones con las Escrituras, encontramos un abismo insalvable. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22-23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No existe en la descripción bíblica de una vida llena del Espíritu ninguna referencia a convulsiones, trances o estados estáticos fuera del control consciente. El Espíritu de Dios no invade al creyente para someterlo a una fuerza incontrolable, sino que produce fruto en él a través de una transformación profunda y consciente. La falsa espiritualidad que promueve el yoga, y en particular el despertar de la Kundalini, busca sustituir el nuevo nacimiento en Cristo por una experiencia sensorial. En lugar de arrepentimiento y fe, ofrece técnicas. En lugar de santificación progresiva, promete una iluminación súbita. En lugar de dependencia de Dios, enseña a confiar en una fuerza interior. La Escritura advierte en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La energía Kundalini no es más que una de esas sutilezas huecas, diseñada para apartar al alma de la simple y poderosa verdad del Evangelio. Muchos que han experimentado el despertar de la Kundalini describen consecuencias devastadoras: crisis de identidad, tormento mental, opresión espiritual. Esto no debería sorprendernos. La Biblia enseña que abrirse a fuerzas espirituales fuera de Dios conduce inevitablemente a la destrucción. Jesús advierte en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo ofrece experiencias espirituales con apariencia de vida, pero cuyo final es muerte. El Espíritu Santo nunca lleva al desorden ni a la confusión. 1 Corintios 14:33 declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cualquier experiencia espiritual que produzca caos interior, ansiedad o perturbación no puede ser atribuida a la obra del Espíritu de Dios. El peligro de la Kundalini radica también en su imitación de los verdaderos dones del Espíritu. Así como los magos de Egipto imitaban los milagros de Moisés, Éxodo 7:11-12, el enemigo hoy imita los frutos del Espíritu para engañar. Los movimientos desordenados, las sensaciones de fuego o calor, las percepciones de luz, son presentados como signos de un despertar espiritual, cuando en realidad son señales de una intrusión espiritual maligna. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 que surgirían falsos cristos y falsos profetas y que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El engaño de la Kundalini es precisamente uno de esos prodigios que busca seducir incluso acá a aquellos que caminan sinceramente en búsqueda de Dios. La experiencia espiritual genuina, según las Escrituras, siempre lleva a un mayor amor por Dios,
una obediencia más profunda a su palabra y un crecimiento en humildad y servicio. La experiencia de la Kundalini, en cambio, suele producir una exaltación del yo, un sentimiento de superioridad espiritual y una búsqueda obsesiva de nuevas experiencias místicas. La verdadera espiritualidad no busca sensaciones, busca santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no hay verdadera comunión con Dios, sin importar cuán intensas sean las experiencias emocionales o sensoriales. El apóstol Pablo fue claro al advertir que en los últimos tiempos habría una creciente fascinación por lo espiritual sin discernimiento. En 2 Timoteo 4:3-4 escribió: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La energía Kundalini es una de esas fábulas modernas que promete un acceso rápido a la divinidad, sin cruz, sin arrepentimiento, sin rendición al señorío de Cristo. La fuente de vida espiritual es y siempre será el Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre de Jesucristo. No necesitamos buscar energías latentes en nuestro cuerpo, ni activar centros de poder ocultos. Necesitamos nacer de nuevo por el poder de Dios. En Tito 3:5 se nos enseña que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por métodos ocultos, no es por técnicas ancestrales, es por la obra soberana de Dios en nosotros. El yoga, al promover el despertar de la Kundalini, no solo ofrece un falso camino espiritual, sino que lleva a sus practicantes a confiar en fuerzas espirituales que no provienen de Dios. La Biblia prohíbe toda práctica que invoque o dependa de poderes ocultos. En Deuteronomio 18:10-12 se condenan todas las formas de adivinación, hechicería y consultas a espíritus. La activación de una supuesta energía serpentina encaja perfectamente dentro de estas prácticas prohibidas. Participar en ellas, aunque sea de manera inconsciente, es una grave violación del mandamiento de Dios de adorarlo en espíritu y en verdad. La historia de Israel nos enseña que cada vez que el pueblo de Dios se contaminaba con prácticas paganas, sufría terribles consecuencias. No era necesario que abandonaran completamente el culto a Jehová. Bastaba con que añadieran elementos extraños a su adoración para provocar su ira. En Jeremías 7:9-10, Dios pregunta: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, quemando incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos. La contaminación espiritual, aunque sea parcial, es inaceptable ante Dios. El Señor es celoso de su gloria. No comparte su honra con nadie, ni permite que se mezcle su culto con prácticas paganas. Isaías 42:8 afirma: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. Todo intento de buscar poder espiritual fuera de él es idolatría. Todo método que pretenda dar vida espiritual fuera de su espíritu es una abominación. Por eso la llamada energía Kundalini debe ser reconocida por lo que es: un engaño espiritual, una puerta abierta a influencias demoníacas, una sustitución perversa de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El pueblo de Dios debe rechazar
toda forma de espiritualidad que no esté fundada exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en su palabra eterna. El llamado es claro: no busques la luz donde solo hay tinieblas disfrazadas. No pongas tu fe en experiencias sensoriales. No permitas que doctrinas extrañas contaminen la pureza de tu devoción a Cristo. Colosenses 2, 6, 7 nos exhorta: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El único despertar que el creyente necesita es el despertar a una vida nueva en Cristo. La única energía que debemos desear es la gracia poderosa del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Todo lo demás, aunque se disfrace de sabiduría, aunque prometa plenitud, aunque deslumbre con experiencias extraordinarias, no es sino un eco de la primera mentira pronunciada por la serpiente en el Edén. Solo en Cristo está la verdadera vida. Solo en Él encontramos la luz que no confunde, la paz que no engaña, la verdad que no falla. Vivimos tiempos en los que el discernimiento se ha vuelto una necesidad vital. La cultura de hoy presenta como inofensivo lo que en el fondo es profundamente destructivo. Cada día millones de personas abrazan ideas, prácticas y creencias sin examinar su raíz, simplemente porque son populares, porque su envoltorio es atractivo, porque la sociedad las valida. En este escenario, el yoga ha encontrado terreno fértil para extenderse, camuflado como una herramienta de bienestar aceptado en gimnasios, escuelas, empresas e incluso en espacios que deberían estar consagrados a la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, la aceptación cultural de una práctica no la convierte en santa ni la hace menos peligrosa para el alma. La estrategia del enemigo ha sido siempre la misma: empaquetar la muerte como si fuera vida, revestir el error de un brillo tan seductor que el ojo natural no lo distinga. El apóstol Pablo lo advirtió con fuerza en 2 Corintios 11, 14, recordándonos que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No viene mostrando su rostro repulsivo, viene disfrazado de belleza, de sabiduría, de bienestar, de evolución. La cultura actual abraza el yoga porque encaja perfectamente en el mensaje que este mundo quiere escuchar. Tú puedes encontrar paz en ti mismo, puedes sanar con tu energía interior, puedes alcanzar la plenitud sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad de Dios. Lo que en otras generaciones se habría discernido como idolatría abierta, hoy se celebra como autoconocimiento. Lo que antes se habría identificado como una práctica espiritual ajena, ahora se promueve como ejercicio saludable, como gestión del estrés, como medicina preventiva. Esta normalización ha sido tan eficaz que incluso creyentes sinceros que aman al Señor han sido seducidos sin darse cuenta, justificando su participación bajo el argumento de que solo es ejercicio o no invoco ningún Dios. Pero la Escritura nos llama a no conformarnos a este siglo, Romanos 12:2, a no aceptar sus parámetros, a no medir el bien y el mal por el consenso social, sino por la palabra eterna de Dios. Aceptar el yoga porque es popular es caminar en un terreno de arenas movedizas. No importa cuánto lo despojen de cantos y mantras en las clases modernas. No importa que se le cambie el nombre o se lo adapte a sensibilidades occidentales. Su raíz sigue siendo la misma. Su propósito sigue siendo el mismo. En Mateo 7:18 Jesús afirmó: un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. No importa cuán hermoso parezca el fruto, si proviene de un árbol corrupto, su esencia sigue siendo corrupta. Participar en prácticas que tienen su fundamento en sistemas religiosos paganos
no es una cuestión trivial para el cristiano. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. El yoga se ha vuelto tan aceptado culturalmente que cuestionarlo parece ridículo o intolerante. Sin embargo, el llamado de Dios nunca ha sido acomodarse a la opinión mayoritaria. Ha sido ser santos, apartados, diferentes. 1 Pedro 1:15 a 16 nos recuerda: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es negociable, no es relativa a la cultura, no cambia con las modas. Es un mandato absoluto para el pueblo de Dios. El enemigo sabe que lo evidente provoca resistencia, por eso ha aprendido a seducir en lo sutil. No presenta el yoga como una religión extranjera, lo presenta como fitness, como autocuidado, como salud mental. Pero detrás de esa presentación permanece intacta la esencia espiritual que siempre tuvo. La trampa es efectiva precisamente porque se disfraza. En la historia del Éxodo, Faraón ofreció a Moisés permitir que el pueblo adorara a Dios, Egipto. Éxodo 8:25. Era una falsa concesión, un intento de diluir la obediencia radical de Israel. Hoy el mundo ofrece al cristiano alternativas contaminadas. Adora a Dios, pero adáptate a nuestras prácticas. Sigue a Jesús, pero integra nuestras filosofías. Sé espiritual, pero a nuestra manera. La aceptación cultural del yoga es una de esas ofertas peligrosas. Aceptar lo que el mundo valida sin examinarlo a la luz de las Escrituras es el primer paso hacia la apostasía. La Biblia advierte que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primero a Timoteo 4:1. No dice que apostatarán de golpe en un solo acto dramático. Dice que se dejarán seducir poco a poco, sutilmente. El yoga, aceptado primero como ejercicio, después como filosofía de vida, finalmente se convierte en un sustituto espiritual que aleja del evangelio puro. La presión cultural es real. Quien rechaza el yoga es visto como retrógrado, cerrado de mente, incluso fanático. Pero Jesús nunca prometió que seguirlo sería cómodo o popular. En Juan 15:19 declaró: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No fuimos llamados a buscar la aprobación de la cultura. Fuimos llamados a ser fieles, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser testigos de una verdad que no cambia. El yoga, presentado como parte del despertar de la conciencia global, no es una novedad. Es una manifestación más del espíritu del error que ha estado activo desde el principio. 1 Juan 4:6 nos exhorta: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La popularidad nunca ha sido ni será una señal de verdad espiritual. La voz de la mayoría no es la voz de Dios. La cultura puede aplaudir algo, pero si la palabra de Dios lo condena, el cristiano está llamado a rechazarlo. La aceptación cultural del yoga ha penetrado incluso en entornos donde debería prevalecer el discernimiento espiritual. Programas de bienestar en iglesias, retiros cristianos que incorporan prácticas de mindfulness y yoga cristianizado, clases de yoga santo que pretenden reemplazar los mantras hindúes por versículos bíblicos. Pero cambiar las palabras no cambia la esencia. Dios no necesita que adaptemos prácticas paganas para atraer a su pueblo. Él nos ha dado su espíritu, su palabra, su presencia. No necesita ayuda humana
ni fórmulas mezcladas con error. El verdadero descanso, el verdadero bienestar, la verdadera paz del alma no se encuentran estirando el cuerpo o vaciando la mente, sino llenándola con la palabra viva de Dios. En Mateo 11:28 Jesús invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo: practiquen técnicas orientales para hallar descanso. Dijo: venid a mí, Él es suficiente. Él es todo lo que necesitamos. Aceptar la cultura sin discernimiento es construir sobre arena. A corto plazo parece estable, a largo plazo la ruina es inevitable. Jesús advirtió en Mateo 7:26-27 que quien oye sus palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La aceptación cultural del yoga es precisamente eso, un fundamento de arena. No resistirá en el día de la prueba. No sostendrá el alma cuando lleguen las tormentas espirituales. La seducción de la cultura siempre ofrece gratificación inmediata, reconocimiento social, pertenencia, pero el costo es enorme. La pérdida de la pureza espiritual, la dilución de la fe, el alejamiento progresivo de Dios. En Romanos 1:25 se describe esta dinámica. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La práctica del yoga, al enfocar al individuo en su propio poder interior, su energía, su ser, perpetúa esta misma inversión perversa de prioridades. Adoración a la criatura en vez de al Creador. El verdadero seguidor de Cristo no busca la aprobación del mundo, busca la aprobación de su Señor. Pablo lo expresó de manera contundente en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Rechazar la aceptación cultural cuando ésta entra en conflicto con la fidelidad a Cristo no es fanatismo, es amor verdadero, es obediencia, es vida. La aceptación cultural del yoga es solo un síntoma de una enfermedad más profunda, la erosión del discernimiento espiritual, la sustitución del evangelio de la cruz por un evangelio de conveniencia, de autoayuda, de espiritualidad sin compromiso. El llamado de Dios sigue siendo claro: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6:17. No podemos caminar con Dios mientras sostenemos en nuestras manos lo que Él llama inmundo. Hoy más que nunca es urgente levantar una voz clara en medio de tanta confusión, no por legalismo, no por miedo, sino por amor a la verdad, por celo por la gloria de Dios, por pasión por la santidad. La trampa de la aceptación cultural no puede ser ignorada. No podemos dejar que lo destructivo se disfrace de inofensivo sin alzar una advertencia. El enemigo sigue presentando sus viejas mentiras en envoltorios nuevos. La iglesia debe ser más sabia, más firme, más rendida a la palabra. Solo así podremos resistir, permanecer fieles y brillar como luminares en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. Hay caminos que parecen rectos ante los ojos del hombre, pero su final es camino de muerte. Así lo advierte Proverbios 14:12, recordándonos que no todo lo que aparenta bienestar conduce a la vida verdadera. La práctica del yoga, presentada como una simple disciplina física, oculta en sus pliegues una serie de consecuencias espirituales que muchos ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Lo que comienza como un inocente deseo de relajación puede terminar abriendo puertas que afectan el alma, el corazón y la relación más importante de todas, la comunión con Dios. El primer efecto invisible que se manifiesta en quienes se adentran en el yoga es el entumecimiento espiritual. La práctica constante de técnicas que buscan vaciar la mente
enfocar la energía hacia uno mismo y desconectarse del mundo exterior produce un alejamiento progresivo de la sensibilidad hacia la voz de Dios. La Escritura enseña que debemos estar sobrios y velar. 1 Pedro 5:8. Atentos en todo momento a la dirección del Espíritu. Sin embargo, el yoga enseña exactamente lo contrario. Desconectarse de todo juicio, silenciar el discernimiento, fundirse en una conciencia impersonal. Y en esa aparente calma, el corazón comienza a endurecerse sin darse cuenta. La mente no es un campo neutral. Jesús mismo dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra mente fue creada para amar a Dios, para meditar en su palabra, para discernir entre el bien y el mal según su verdad. El yoga, al fomentar la práctica de vaciarla de todo pensamiento, no ofrece neutralidad, sino una exposición peligrosa. Un espacio vacío se convierte rápidamente en territorio ocupado por aquello que no proviene de Dios. La parábola del espíritu inmundo en Mateo 12, 43 a 45, nos enseña que cuando la casa queda vacía, barrida y adornada, otros espíritus peores pueden entrar y establecerse. Así también sucede en el alma, que busca el vacío en lugar de llenarse de la presencia del Señor. El segundo efecto invisible es el desplazamiento progresivo de la centralidad de Cristo. La práctica regular del yoga, aun cuando se diga despojada de sus elementos espirituales explícitos, cultiva una filosofía interna basada en la autosuficiencia, en la divinidad del ser humano, en la fusión con un todo universal impersonal. Este enfoque mina lentamente el fundamento bíblico que proclama que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús, Hechos 4:12. Cuando Cristo deja de ser el centro absoluto, algo más ocupa ese lugar, y aunque el deslizamiento pueda ser imperceptible al principio, su consecuencia final es trágica. Un corazón dividido, una fe contaminada, una vida desconectada de la verdadera fuente de vida. El yoga no solamente desvía la atención de Cristo, sino que siembra filosofías contrarias al Evangelio. El concepto de que todo es uno, de que no existe pecado ni necesidad de redención, de que el ser humano posee en sí mismo todo lo necesario para alcanzar la iluminación, es incompatible con el mensaje de la cruz. Romanos 3:23 declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No necesitamos descubrir una chispa divina interior. Necesitamos ser regenerados por el Espíritu de Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Practicar disciplinas que refuercen la autosuficiencia espiritual es caminar hacia una forma de orgullo encubierto que se disfraza de crecimiento personal. Un tercer efecto invisible pero devastador es la apertura a ataques espirituales. La Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Practicar técnicas espirituales ajenas al diseño de Dios es como levantar una bandera de invitación en el mundo espiritual. A través de movimientos diseñados para abrir supuestos centros de energía, de respiraciones que buscan activar la energía interna, de meditaciones que invocan estados alterados de conciencia, se produce una exposición peligrosa a influencias demoníacas que operan en las sombras. Y aunque los efectos no siempre sean inmediatos, las huellas comienzan a notarse. Confusión mental, pesadez espiritual, sueños perturbadores, intranquilidad interior, dificultad para orar, para leer la palabra,
para permanecer en comunión con Dios. El alma que comienza a caminar por senderos contaminados empieza a perder la claridad espiritual. Como el hierro que se oxida lentamente en el agua, la contaminación espiritual provocada por el yoga va oscureciendo la mente y apagando el fuego interior. Hebreos 3:13 advierte sobre el endurecimiento que produce el engaño del pecado. No sucede de un día para otro, pero sucede. Cada sesión de yoga practicada con ignorancia o desdén hacia su raíz espiritual es un paso más hacia una desconexión profunda de la sensibilidad a Dios. El enemigo no siempre busca apartar al creyente de manera dramática. Muchas veces le basta con adormecerlo, con neutralizar su efectividad espiritual, con enfriar su pasión. Y el yoga, revestido de calma, salud y bienestar, es un instrumento perfecto para lograrlo. No empuja al pecado escandaloso, no incita a la rebelión abierta, simplemente desplaza el centro de gravedad espiritual, lo mueve de Cristo hacia uno mismo, del arrepentimiento hacia la autoaceptación, de la obediencia hacia la autocomplacencia. La práctica regular del yoga también siembra confusión en el área de la autoridad espiritual. Al enfocarse en el yo interno, en la intuición personal, en la búsqueda de respuestas dentro de uno mismo, desconecta al practicante de la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sin un fundamento sólido en la Escritura, el alma queda expuesta a todo viento de doctrina, a todo engaño espiritual disfrazado de revelación interior. El yoga promueve una fe subjetiva basada en experiencias, sensaciones, estados de conciencia alterados. Pero la verdadera fe no se basa en lo que sentimos, se basa en lo que Dios ha dicho. La fe verdadera se aferra a la cruz, aun cuando el alma no sienta nada. Se aferra a la palabra, aun cuando todo lo que se ve alrededor parece contradecirla. La práctica del yoga, al enfatizar tanto la experiencia interior, debilita la capacidad del alma para caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. El resultado de todo esto es una vida cristiana superficial, sin poder, sin fuego, sin hambre por Dios. Una vida que puede tener apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, como lo describe 2 Timoteo 3:5. Una vida que dice amar a Dios, pero que en la práctica se alimenta de filosofías humanas, de experiencias sensoriales, de métodos que tienen su raíz en sistemas espirituales ajenos a Cristo. Las consecuencias invisibles de practicar yoga son reales, profundas y devastadoras. Aunque el cuerpo se fortalezca, aunque la mente experimente momentos de calma aparente, el precio espiritual es demasiado alto. La práctica del yoga siembra cizaña en el corazón, mezcla el error con la verdad, produce una fe diluida, vulnerable a todo engaño. Dios nos llama a vivir en pureza, en santidad, en separación del error. Nos llama a rechazar todo camino que no esté cimentado en la verdad revelada en su palabra. Nos llama a adorarle en espíritu y en verdad, no a través de métodos contaminados por idolatría disfrazada. Nos llama a edificar nuestras vidas sobre el fundamento seguro de Jesucristo, la roca eterna. Es tiempo de abrir los ojos, de discernir las estrategias sutiles del enemigo, de levantar un clamor de arrepentimiento, de cerrar las puertas que se han abierto al error, de volver al primer amor. Es tiempo de limpiar el altar, de derribar los altares paganos que se han levantado en el corazón, de rendirlo todo a los pies del Salvador. El alma humana anhela la paz desde el principio de los tiempos. El ser humano ha buscado desesperadamente esa sensación de reposo interior, esa certeza de estar completo, seguro, satisfecho. Pero la verdadera paz no se encuentra en ejercicios físicos ni en técnicas de respiración. La paz que trasciende el entendimiento humano solo puede ser hallada en la fuente eterna,
Jesucristo, el príncipe de paz. El yoga promete calma, pero lo que ofrece es una quietud superficial que enmascara la necesidad más profunda del alma, la reconciliación con Dios. La Escritura declara en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz verdadera no surge del vacío interior, ni de la manipulación de energías, sino de la confianza plena en el Señor. Solo cuando el corazón se rinde ante su soberanía, puede experimentar ese descanso que no depende de circunstancias externas. Cristo no solo promete paz, Él mismo es nuestra paz. Efesios 2:14 proclama, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No hay ejercicio, no hay técnica humana que pueda derribar la barrera que el pecado levantó entre el hombre y Dios. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz puede reconciliar el alma con su Creador. Todo intento de alcanzar la plenitud espiritual sin pasar por la cruz es vano, estéril y condenado al fracaso. La conexión espiritual verdadera no consiste en fundirse con un todo impersonal, ni en disolver la identidad en un océano de conciencia universal. La Biblia enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, con individualidad, propósito y un llamado único a una relación personal con Él. Esa conexión no se alcanza a través de técnicas de autoconciencia, sino a través de la fe en Jesucristo, quien abrió el camino nuevo y vivo mediante su sangre. Hebreos 10:19-20. La práctica del yoga busca canalizar una energía interna, pero el cristiano no necesita buscar en sí mismo la fuerza que sustente su vida espiritual. Filipenses 2:13 afirma, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos autosuficientes, no somos centros de poder a ser despertados. Somos vasos de barro, llamados a ser llenos del Espíritu Santo para gloria de Dios. El alma que anhela la paz, que desea una conexión espiritual genuina, debe acudir al único que puede satisfacer esa sed profunda. Jesús invita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. No hay otra fuente, no hay atajo, no hay sustituto. El que bebe del agua que Él ofrece jamás volverá a tener sed. La verdadera paz no es el silencio de la mente, es la presencia viva de Dios en el corazón. La verdadera conexión espiritual no es una experiencia impersonal, es el abrazo redentor de un Padre que nos ama. Solo en Él y en nadie más está la vida abundante que el alma busca. Cada día que pasa, la oscuridad intenta disfrazarse de sabiduría, de salud, de bienestar, pero no podemos olvidar que el enemigo no necesita imponerse con violencia para desviar el corazón del creyente. Basta que siembre pequeñas semillas de confusión, de apatía, de sustitución silenciosa de la verdad. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios debe caminar con los ojos abiertos, no dejándose seducir por lo que la cultura celebra, ni por lo que la sociedad normaliza. No basta con reconocer el error, es necesario cultivar un amor tan profundo por la santidad que no haya espacio en nuestra vida para lo que no glorifica al Señor. La verdadera batalla no es contra un ejercicio físico ni contra una corriente cultural. Es contra la lenta erosión del discernimiento espiritual, contra la comodidad de adaptarse, contra la tentación de tolerar lo que Dios aborrece. Este es el tiempo de purificar el altar de nuestro corazón, de rendirlo todo, de volver a lo esencial, amar a Dios con todo nuestro ser y mantenernos firmes en la verdad.
Que cada decisión que tomemos refleje el anhelo de vivir no para agradar al mundo, sino para glorificar al único digno de toda adoración, Jesucristo, nuestro Señor.